Bueno, siempre me gusta comenzar con esta frase, el planeta está en transición, ¿no? Es un poco entender que estamos viviendo una transición que está ahorita sobre todo impulsada por el tema del cambio climático, que no es más que la alteración de los patrones climáticos, ¿no? A través del tiempo. Bien, esta alteración, bueno, se ha venido acelerando a partir de la revolución industrial por todo el tema de, pues, la quema de combustibles fósiles. Y en este sentido, las empresas, pues, juegan un papel bastante importante, ¿no? En la reducción, en la generación y, por lo tanto, en la reducción de las emisiones globales de CO2 equivalente. La cadena de valor, bueno, aquí ya entra un poquito en juego. La cadena de valor es responsable de una parte significativa. Ya ahorita en unas slides siguientes les voy a platicar, ¿no? Un poquito qué datos hay con respecto a la participación de la cadena de valor en las emisiones globales de una empresa. Y bueno, descarbonizar la cadena no es solo una necesidad ambiental, es una estrategia de negocio también, que ya ahorita les platicaré un poquito más al respecto. ¿Ok? Bien, emisiones globales de CO2. Primero hay que posicionarnos, ¿no? Saber en dónde estamos en términos de industria, ¿no? Como industria, qué tanto participamos de las emisiones globales de CO2 equivalente. La contribución es del 20%. Siempre va a ser la mayor contribución perteneciente a los consumos de electricidad y calor u otras formas de energía. Sin embargo, la industria tiene un aporte interesante, ¿no? Del 20% junto con el transporte, ¿no? Sin embargo, hoy día estamos para hablar justo de lo que es la cadena de valor dentro del sector industrial. Bien, para eso hay que entender qué es la cadena de valor. Aquí les pongo un gráfico que por ahí ya lo habrán visto en algunos otros lugares, ¿no? Es del GHG Protocol y bueno, me gusta porque muestra muy bien esquemáticamente cómo se dividen las emisiones dentro de una empresa, dentro de una industria, ¿no? Entonces, tenemos las emisiones de alcance 1, que son las que están, las que genera prácticamente la organización como parte de su proceso productivo o de la generación de algún servicio. Las de alcance 2, que son ya por consumos de electricidad u otro tipo de energía en cualquiera de sus formas, ¿vale? Y ya las de alcance 3, que son las de la cadena de valor. Entonces, me van a escuchar más adelante referirme alcance 3, ya saben, es cadena de valor, ¿no? El alcance 3, pues, contribuye, perdón, me pasé aquí, un dato importante, contribuye entre el 70 y el 80% de las emisiones de una industria. Por eso, la relevancia y la importancia de poder centrar las estrategias en la reducción de esas emisiones. Hay grandes empresas de gran renombre que han publicado, ¿no?, sus datos, arriba del 70% son emisiones de sus proveedores. Entonces, las estrategias globales de la empresa o de la corporación tienen que estar dirigidas hacia la cadena de valores o hacia la proveeduría. También hay otro sentido que tenemos que entender, ¿no? Que nosotros muchas veces también pertenecemos a una cadena de valor de otra empresa, ¿no? Entonces tenemos que tener también estrategias, planes y a su vez aplicar las que van hacia nuestra proveeduría. Ahora sí. Bien, para esto tenemos que mapear, ese es el paso principal y básico, el poder mapear la cadena de valor, poder entender qué es, dónde está ubicado, ¿no? Nosotros estamos ubicados en el centro, pensando como en una empresa contratante de servicios, de proveedores. Nosotros estamos en el centro en operaciones con nuestros procesos de producción o bien la generación de servicios. Y aguas arriba se encuentran toda la proveeduría, que son las entradas a nuestro proceso, es decir, materias primas, transporte, ¿no? Todo lo que nosotros requerimos para producir un producto o generar algún servicio es aguas arriba. Y aguas abajo es toda la parte ya de distribución, cómo hacemos llegar este producto o servicio a nuestro cliente final. Todas las herramientas, los proveedores o los tipos de servicios que utilicemos para esa actividad, ¿no? Ya de distribución, de entrega al consumidor final, es aguas abajo. Entonces, entendiendo esta parte, podemos pasar al mapeo, ¿no? Mapeo de puntos críticos de emisión. Ahora, está bien saber que aguas arriba, aguas abajo, tienen que hacer una especie de close-up y entonces identificar cuáles son tus proveedores que están aguas arriba, los que están aguas abajo.
Entonces, aquí hay una estrategia ya pues que les va a ahorrar mucho tiempo en ese sentido. Identifican a sus proveedores. Es necesario tener datos de emisión, ¿no? Al menos datos generales, ¿no? De cuánto emiten sus proveedores, que eso se puede obtener, obviamente. Categorizan en 15 categorías, que son las que maneja el GHG Protocol, que es el estándar internacional para cálculo de huella de carbono de cadena de valor, alcance 3. Entonces identifican, categorizan y la parte estratégica ya es priorizar, porque obviamente hay empresas muy grandes que tienen muchos proveedores. Entonces, en este sentido, utilizamos una proporción de Pareto, ¿no? Seleccionan el 20% de sus proveedores que emiten el 80% o generan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero o de CO2 equivalente. ¿Vale? Entonces, eso les permite enfocarse en ese 20% en el desarrollo de estrategias que ya ahorita vamos a ver. Bien, bueno, beneficios clave. Es importante saber que los beneficios no son solo ambientales, que vamos, ya es un beneficio de por sí el poder reducir, ¿no? O desacelerar el calentamiento global, ¿no? Todas las consecuencias, riesgos, desastres naturales que ya muchas veces se han visto. Pero además también que sepan que hay beneficios para la empresa, claro que hay beneficios económicos. Aquí la cuestión es saber diseñar las estrategias y enfocarlas, ¿no? Muy bien, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? La optimización de la logística, transporte, que ahorita lo vamos a tocar también. Hay un ahorro, ¿no? Por ahí puede ser de combustibles, ahorro inclusive en horas hombre, ¿no? Y también la disminución de riesgo a sanción, ¿no? Eso también es un ahorro, ¿no? En todo caso, que no seamos sancionados por estar fuera de regulación en México, ¿no? Sobre todo. Y bueno, otros beneficios que también se pueden estimar, se pueden calcular, ya que veamos las estrategias, cada estrategia se puede acompañar y se debería acompañar de un estudio costo-beneficio, donde ustedes sepan también los beneficios que van a obtener, la inversión que llegase a haber e inclusive un retorno de inversión, ¿no? Pero que hay ahorro, hay beneficio económico para la empresa, además del reputacional, ¿no? ¿Cómo se muestran ustedes ante sus clientes? Para allá vamos, ¿no? ¿Cómo te muestras ante tus clientes? Si tienes estrategias ya tendientes a reducir el tema de emisiones en pro del cambio climático, ¿no? Entonces, un tema reputacional también es beneficio, también es estrategia de negocio, de sostenibilidad de negocio a largo plazo, ¿vale? Ahora sí vamos a hablar de las estrategias. Bien, las estrategias que yo les muestro aquí, puede haber más, ¿no? Pero las que yo considero más importantes son estas 6 y que podrían funcionar en casi cualquier tipo de empresa, ¿no? Obviamente las estrategias se diseñan acorde con las necesidades de los procesos, del tipo de empresa, pero estas podrían funcionar perfectamente. Muy bien. La número 1 es de energía. Como les había comentado, la mayor cantidad de emisiones se genera por consumos de combustibles o de electricidad o de energía en cualquiera de sus formas. Entonces, dentro de las estrategias debe de estar una orientada al tema de energía. Hacia nuestros proveedores, ¿cómo lo podemos aplicar? Es poder realizarles, por ejemplo, auditorías energéticas, ¿no? O pedir que nos divulguen la información de auditorías energéticas, que nos compartan información con relación a si están invirtiendo en equipos más eficientes, ¿no? Si están optimizando sus procesos o optimizando el uso de energía en sus corporativos, en su proceso productivo, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de aire acondicionado, ¿no? Iluminación, si están optimizando y o aplicando automatización o tecnologías inteligentes también. Entonces, con esta información que ustedes tengan, o bien pueden instrumentar, ya hablaremos más adelante de eso, alguna política, ¿no? Con relación a sus proveedores para impulsar este tipo de acciones dentro de la cadena de valor precisamente. Ahí hay un ahorro económico intrínseco, por supuesto, que proviene desde la optimización, ¿no? La optimización, ahorros de energía, es ya en sí un ahorro económico y aparte está el beneficio ambiental, ¿no? De reducción de emisiones. Está la parte de energías renovables, igual se maneja de forma diferenciada aquí, porque en el caso de México hay un incentivo fiscal, ¿no? Puedes dejar de pagar un impuesto, ¿no? Entonces,
Bueno, dentro de las energías renovables, a nuestros proveedores es poder hacerles o manifestarles, ¿no?, la necesidad de que cuenten con un programa de transición a energías renovables, ¿no? Preguntarles qué están haciendo en términos de consumos de combustibles, si son de fuentes fósiles, no sé, si tu plan, cuál es tu plan, ¿no?, de aquí a 2030 para pasar de consumir combustible fósil a lo mejor a una fuente geotérmica, una fuente solar, ¿no? Porque esto va a reducir significativamente las emisiones. Bueno, también impulsarlos a ellos mismos que hagan contratos con sus proveedores también de energía verde. Es decir, que sepan que la electricidad que adquieren, por ejemplo, proviene de una fuente renovable. Eso ya se puede saber, se puede conocer y puede ser también una política que ellos pueden instrumentar también. Entonces, si se dan cuenta, esto se vuelve una cadena, ¿no?, de proveeduría, donde todos impulsamos la reducción de emisiones en ese sentido. También se les puede proponer generar energía renovable in situ, es decir, que parte de tus consumos energéticos no es necesario que el 100%, pero puede ser gradual, ¿no? Parte de sus consumos de energía se generen en sitio. Esto va a reducir emisiones también significativamente porque te ahorra las emisiones del transporte, por ejemplo, de combustibles, y también si, por ejemplo, implementas paneles solares, pues ya ahí también hay una reducción de emisiones. Entonces, generar energía en sitio es bastante benéfico también para que ellos puedan reducir las emisiones, porque al final eso les va a aportar a ustedes, ¿no? Dentro de sus 3 alcances, el alcance 3 de ustedes, que es su cadena de valor, si sus proveedores reducen, ustedes reducen también, ¿no?, en ese sentido. Entonces, esta es la importancia de tener control sobre este tipo de alcance. Bien, la optimización del transporte y la logística es otra estrategia. Hay que motivar a nuestros proveedores a que tengan o implementen políticas, procedimientos de optimización del transporte. ¿Por qué? Porque también hay un ahorro significativo, ¿no? Como les decía, puede ser desde ahorros en consumos de combustible hasta ahorros de horas hombre, ¿no?, de su personal, y todo esto deriva también en una reducción de emisiones. Es bastante importante. También, como vimos ya al inicio, el transporte aporta el 20% de las emisiones globales de CO2 equivalente. Entonces, hay también ahí trabajo que hacer. Si ellos optimizan en ese sentido, hay una reducción de emisiones, pero también hay un ahorro económico, ¿no? Con el tema de combustibles, precisamente, horas hombre. Entonces, todo donde vean optimización, esas estrategias les van a traer un beneficio económico de alguna forma. Bien, economía circular es también una estrategia que se puede implementar y que se debería ya implementar también en las empresas. Y nosotros como contratantes, ¿no?, empresa contratante, deberíamos impulsarlo también, ¿no?, dentro de nuestros proveedores, el saber si tienen alguna estrategia a corto, mediano, largo plazo con relación a reciclaje, reutilización, remanufactura. Sabemos que tiene que ver con un rediseño de procesos. Obviamente no es algo que se pase fácil de la noche a la mañana, pero se puede hacer si ustedes empiezan hoy día a instrumentar políticas para solicitarles este tipo de estrategias, ¿no?, a sus proveedores. Y bueno, finalmente esto acompaña también con un tema de optimización de recursos, reducción de residuos y también hay un ahorro por ahí económico, ¿no? Entonces, estas son también estrategias que pueden funcionar perfectamente, que ustedes pueden impulsar. Aquí yo creo que también el secreto es saber que ustedes como compañía contratante son o pueden ser impulsores de este tipo de estrategias, de actividades. Y ya ahorita más adelante les platicaré los casos de estudio que están sucediendo hoy día y que están aplicando este tipo de estrategias, ¿no? Bien, compensación y captura de carbono. Esa es una estrategia que no debe faltar. Bien, pues una cosa es cuantificar tu huella de carbono y la otra es que sea una huella de carbono que se haya calculado con precisión con relación a los criterios de la ISO 14064, que es precisión, trazabilidad, consistencia, ¿no? Integridad, por ejemplo, del inventario. Es necesario que ustedes promuevan unas buenas prácticas en ese sentido de la estimación o del cálculo de huella de carbono, ¿vale? Una cosa es que sus proveedores les reporten que generan tantas emisiones de CO2 equivalente, la otra es que sean precisas
y esto solamente lo van a saber si están verificadas por un tercero acreditado, ¿vale? Entonces, ahí es importante que impulsen también cuando les divulguen esta información, saber si está verificado, ¿no? Por otro lado está el tema de bonos de carbono, ¿no? También impulsar el tema de mercados de carbono con sus proveedores. Es un tema que en México al menos está ahorita un poquito en stand-by, ¿no? Sin embargo, ya se publicó el acuerdo en el diario oficial, ya hubo un programa piloto donde participaron empresas muy grandes para el tema de mercado de comercio de emisiones en México, ¿no? Sistema de comercio de emisiones, está, ¿eh? Aquí la cuestión es que no ha podido ser operativo al 100% por razones que yo no conozco, que conoce el gobierno, pero sabiendo un poco que ya está todo instrumentado, que ya están las bases sentadas, que ya son públicas, sabemos que podría entrar ya en acción de un día para otro, ¿no? Entonces aquí lo importante es poder estar un paso adelante y también hacia nuestra proveeduría. O sea, si su empresa hace una identificación, un cálculo de huella de carbono y saben que su alcance 3 representa más del 70%, tienen que aplicar alguna de estas estrategias y una de ellas puede ser bonos de carbono, ¿no? Platicar con sus proveedores, establecer alguna estrategia a mediano plazo, corto mediano plazo, de que ellos puedan participar de un programa de mercado de carbono. A nivel nacional no va a ser posible porque, como les decía, no está un operativo al 100%, pero hay mercados internacionales de bonos de carbono. Estos bonos de carbono obviamente también tienen que ser certificados y para ello, bueno, también se hace un proceso de verificación de proyectos de reducción de emisiones con respecto a la ISO 14064, parte 2, ¿vale? Entonces, aquí en todo momento nos apoyamos de las ISO para este tema, ¿no? Está la estrategia de innovación y tecnología. Esa siempre va a ser también una parte trascendental. El poder incorporar tecnologías, estar al tanto de nuevas tecnologías o inclusive tecnologías ya existentes, pero que no conocemos, que no hemos aplicado, ¿no? Eso se puede instrumentar también en una política hacia sus proveedores, saber qué están haciendo en términos de innovación y tecnología, ¿no? Para reducción de emisiones. Ellos tendrán a su vez que identificar cuáles son sus fuentes principales de emisión y hacer programas de innovación, inversión en tecnología orientado a reducir las emisiones de esas fuentes. Entonces, bueno, existen diversos, ¿no? Diversas, para cada proceso es muy distinto las tecnologías de reducción de emisiones. Un ejemplo que podría dar ahorita, para a lo mejor almacenamiento de petróleo de crudo, no sé, hay sistemas de recuperación de vapores, ¿no? Para reducir emisiones de metano. Entonces, esa es una. Sin embargo, hay otras, las que ya platicamos para energía, y muchas tecnologías más, pero cada una va a ser obviamente adaptada a sus procesos de sus proveedores y en su caso de ustedes si quieren implementar algo también, ¿no? Tiene que ser personalizado. La parte de herramientas digitales, bueno, esto nos funciona en el sentido de poder tener datos. Ahorita les voy a platicar en el caso de estudio por qué los datos son relevantes, además de poder instrumentar un sistema de gestión documental también para huella de carbono, porque cuando se hacen las verificaciones de ISO, eso es obviamente lo que les verifican, es gran parte de lo que se verifica, el sistema de gestión documental, las evidencias, ¿no? De consumos de combustible, ¿no? Hay una serie de aspectos que se verifican en ese sentido. Entonces, todo esto se facilita a través del uso de herramientas digitales, ¿no? La generación de información, la trazabilidad, la transparencia, ¿no? Todo eso te lo facilita solamente la tecnología, ¿no? Si no, es que todo queda por ahí en el aire. Y bien, la última estrategia, esta la dejé al final porque esta es la que va a permitir que las otras 5 sean válidas y se ejecuten de manera ¿no? más sencilla. El instrumentar políticas de compras. Todo va a recaer en las políticas que su empresa, como empresa contratante de proveeduría, llegue a instrumentar, a diseñar. Tienen que ser políticas claras. La flexibilidad, eso ya es tema de cada empresa. Yo les voy a platicar 3 casos distintos, ¿no? Uno que es muy amigable, otro que es medianamente flexible y uno que ya es un poquito más estricto, ¿no? Entonces, aquí la situación es poder evaluar a sus proveedores,
y de esa evaluación contar con datos, con información que les permitan instrumentar las políticas orientadas, ¿no?, hacia los proveedores, uno, que más aportan, ¿no?, en términos de emisiones, y dos, pues que no cuentan con información hoy día, no están capacitados, ¿no?, que tienen mayor necesidad de poder subirse a este tema de reducción de emisiones. Bueno, hay que dirigir la estrategia hacia allá. Los tres casos que les platicaba. El más amigable es un caso en el cual la política está orientada en una primera fase a solamente sensibilizar, ¿vale? Capacitar, sensibilizar a mis proveedores, estar en contacto con ellos, hacerlos conscientes de que tienen que divulgar esta información, porque ahora forma parte de mi estrategia como empresa contratante, ¿no?, de mi estrategia de reducción de emisiones, y ellos son una parte interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, solamente concientización, y posteriormente esta empresa decide volverse un poco más rígida en esos términos, ¿no?, de lo que va a solicitar, pero decide empezar así. Hay otra empresa que es una empresa de oil and gas. Esta empresa sí encontró que tenía que ser un poco más rígido y pasar del tema de sensibilización y demás a algo que pueda coaccionar más, ¿no?, a su cadena de valor. Esta empresa, pues, lo que hace es que hoy día ya dentro de sus políticas de contratación, las empresas deben firmar que van a divulgar su huella de carbono y o si no pueden divulgar su huella de carbono o no quieren o no la han calculado, deben de facilitar la información que a la empresa contratante le permita calcular las emisiones de huella de carbono para poder incorporarlo a su línea base en su alcance 3. Entonces, dijo, a mí me tienes que entregar tu huella de carbono o divulgar la información. Y si no lo hacen, es que no hay contrato. Entonces, ahí es donde uno como proveedor se empieza a quedar fuera de mercado, ¿no? Y a su vez, pues sus proveedores es donde ven el interés de poder ya alinearse, ¿no?, para poder estar ahí presentes con sus clientes. Está un caso donde ya la empresa es una empresa muy grande de energía y ya instrumentó una política donde dice, ¿saben qué? A mis proveedores que, no sé, me facturen arriba de cierta cantidad de dinero, van a tener que forzosamente divulgarme su huella de carbono verificada, ¿no? Porque yo no me voy a meter en líos de calcularla y ver si sí o si no, sino verificada. Y tienen el plazo en lo que me entregan el servicio o en lo que me entregan el producto para poder darme esa información. Si no me la entregan, yo tengo el derecho de retenerles el 10% del monto total de la compra. Así. Entonces, con esto la empresa se asegura de que sus proveedores o se ordenan o se ordenan, ¿no? ¿Esto por qué? Porque esta empresa, al ser más grande de energía, que está siempre en el ojo, ¿no?, de este tema de emisiones, pues necesita reducir emisiones a 2030, 2050 de una manera pues, acelerada, ¿no?, porque no es tan sencillo. Entonces, esos son los tres casos. Cada quien decidirá qué necesita, qué tan rápido quiere avanzar, pero hacia allá va orientado todo el tema de instrumentar políticas que van a englobar las otras estrategias que ya les platiqué. ¿Ok? Y bueno, caso de estudio. Aquí sí les platico ya más con mayor precisión y ya para cerrar, no pasarme mucho del tiempo, es un caso de la empresa de exploración y producción de petróleo. Bueno, esta empresa empezó determinando o haciendo un análisis de brecha, ¿no? Saber en dónde estoy parado, determinando una línea base, pues, precisa, ¿no? Ellos contaban con una línea base que desafortunadamente fue una mala asesoría y estaban inclusive fuera de cumplimiento, ¿no? Les determinaron una huella de carbono que no era, que distaba mucho de la realidad. Sin embargo, se alinearon, hicieron sus inventarios, alcance 1, alcance 2, alcance 3, y bueno, se dan cuenta que en este análisis de brecha están lejos de la realidad, que de hecho deberían ser o deberían reportar sus emisiones al Registro Nacional de Emisiones, que es la regulación a nivel federal de todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, compuestos y gases de efecto invernadero, así se llama. Entonces, esta empresa se da cuenta, ahora pasa a un nivel superior de cumplimiento. Ahora dice, bueno, como ya soy sujeto a reporte, tengo que verificar mi inventario o mi huella de carbono sí o sí. Entonces, ya están en este proceso de verificación, ¿no? Todo súper bien. Después suben un nivel más,
porque como es empresa de oil and gas, todo lo que es sector energético está siempre en la mira porque es el que más genera emisiones, ¿no? Después transporte, ya por ahí lo vimos. Entonces, gestión táctica, empiezan a diseñar proyectos para reducción de emisiones, ¿no? Pero estos proyectos los empiezan a trasladar, como les decía, ya a través de políticas hacia su proveeduría. Entonces, ¿no? Proyectos de reducción, tu proveedor, ¿qué proyectos estás? Eso es meramente informativo, no es obligatorio. Pero sí les preguntan ya qué proyectos tienes ¿no? Programados para reducir emisiones a corto plazo, a mediano plazo. Empiezan a generar indicadores de seguimiento de sus proveedores, indicadores de emisiones, indicadores de proyectos y programas, de metas de reducción. Y bueno, se instrumentan con un sistema de gestión documental que les permita manejar la información interna de ellos como empresa, información relacionada a emisiones, obviamente, pero también información de sus proveedores. Y recordemos que el sistema de gestión documental es lo que se verifica, ¿no? Bien, entonces tienen que hacer acciones. Ellos empezaron, desafortunadamente aprendieron a la mala, ¿no? Empezaron por abajo, de ahí subieron a un nivel estratégico, solicitan recursos, ¿no? Asignación de recursos, definición de plazos, ¿no? En cuánto tiempo, como ellos tienen la estrategia Net Zero 2030, 2050 de reducción de emisiones, bueno, en cuánto tiempo yo voy a tener la reducción de mis emisiones alcance 1 y 2 y en cuánto tiempo mis proveedores van a alcanzar la reducción de emisiones, porque ellos significaban arriba del 70% de emisiones, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo ustedes proveedores se van a alinear? Y de ahí surgieron las políticas que ya les platiqué, ¿no? Y bien, gobernanza, pues todo este tema se escala a la alta dirección, pero a la alta dirección, pues los niveles de más abajo tenían que llegar con información, ¿vale? Porque entonces la alta dirección puede tomar decisiones, puede destinar recursos, ¿no? Adquisiciones, pero con una base de información. Si no tienen información precisa, es que la alta dirección va a estar perdida y se pueden mal enfocar los recursos, ¿no? Entonces, habiendo pasado por toda esta historia que les platiqué, ya la alta dirección precisamente firma esas políticas, ¿no? Ya se compromete con el tema de cambio climático, reducción de emisiones, pero todo esto es porque les llegaron con información, ¿no? Y datos. Bien, conclusiones. Bueno, desafíos y oportunidades. Siempre hay desafíos, eso lo van a encontrar. Obviamente cuando es con terceros, con cadena de valor, los van a encontrar, pero ahí es donde las políticas funcionan mucho y sobre todo de contratación, ¿no? Te interesa estar conmigo, trabajar conmigo, tienes que alinearte porque tus emisiones me impactan, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos hay? La suficiencia de datos siempre va a ser un desafío en todos los niveles. Pero ¿qué oportunidades hay? ¿No? Yo siempre creo que para cada desafío está una oportunidad. Puedes hacer políticas estructuradas, inclusive que vayan orientadas a la adquisición de datos, ¿no? Un poquito coaccionar para que tus proveedores te divulguen la información, lo que ya les platiqué que ha habido casos de estudio. Compromiso de los proveedores, ¿cómo genero este engagement con mis proveedores? A través de las políticas, ¿no? Porque a veces es muy amistoso, pero al final, pues no, como no deriva en una obligación, pues es que se pueden alinear o no, ¿no? Entonces, establecer políticas de evaluación y selección de proveedores. Hay que evaluarlos, hay que saber qué están haciendo, qué estrategias tienen, ¿no? Qué programas, plazos de tiempo, ¿no? Y de ahí seleccionar los proveedores que más abonan, ¿no? A tu tema o a tu estrategia de reducción de emisiones de corporativo. Esa es otra. Asesoría responsable y especializada. Bueno, ya ese caso que les conté es de dar pena. Tienen que elegir asesorías que sean especializadas en la materia. Bien. Compromiso de la alta dirección. ¿Cómo hago que mi alta dirección me dé recursos, me apruebe, ¿no? Me apruebe políticas y demás? Bueno, hay que presentarles información, ya les comenté, eso sucedió en realidad, ¿no? Presentarles indicadores de desempeño, gráficos de desviación del estado actual contra la meta de reducción de emisiones. Esto tiene que ver con su estrategia corporativa Net Zero 2030-2050, pero a la alta dirección la vas a comprometer con información, ¿ok? Y para eso es que hay que gestionar, ¿no? En todo momento. Después, otro desafío es no contar con un sistema de gestión documental. Esto le pasa a muchas empresas. Estamos como un poquito en pañales en ese sentido.
para huella de carbono, pero es que es una necesidad. Ya les platiqué por qué no. Entonces, hay que construir un sistema basado en las ISO 14064, ¿no? Parte 1, parte 2. Entonces, bueno, eso es lo que yo les comparto. Si tienen cualquier duda, por ahí va a haber un espacio para poderla resolver. Y pues nada, ha sido un gusto poder transmitirles esta información.